Diputada Claudia Balaguer. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que es una alegría ver que esta Cámara sigue hablando y sigue trabajando en el tema educación, ¿no? Los diputados preopinantes, ya varios de ellos han manifestado la cantidad de actividades que realizamos en la Comisión de Educación, la cantidad de proyectos, la cantidad de leyes que fueron saliendo en todos estos meses de pandemia. Particularmente esta semana fue muy interesante recibir a niños y niñas de 5 a 16 años de toda la provincia de Santa Fe, desde Tostado hasta Rufino, que nos manifestaron esta necesidad de volver a encontrarse con sus docentes, de volver a encontrarse en las escuelas. Ahora, esta semana también nos enteramos de una pésima noticia, una noticia que afecta a 800, se dijo en primera instancia, luego a 500 docentes de la provincia de Santa Fe. Trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin la titularización docente, un proceso realmente inédito al que se le dio por llamar titularización, algo que nunca sucedió en la provincia de Santa Fe. Luego de un proceso inverso, totalmente inverso, 12 años de titularizaciones a partir de la paritaria docente, 55.000 docentes titularizados en Santa Fe, un proceso que no tiene antecedentes y que no creo que haya otra provincia que haya llegado a ese número. Un proceso sistemático, un proceso paritario basado en el trabajo colectivo y transparente. Quiero aclarar específicamente, transparente, porque no se puede trabajar con 55.000 personas si no es de manera absolutamente transparente. Y vemos que en este momento se quiere echar un manto de sospecha sobre este proceso paritario de titularización. Y me pregunto también si es un nuevo proceso, si es el comienzo de un proceso de quitar beneficios y estabilidad laboral a los docentes de la provincia de Santa Fe. Si empezamos un proceso de ajuste, si empezamos inclusive un proceso de persecución a los docentes santafesinos. ¿O será más bien otro ataque a la educación, a la cultura y a la ciencia y la tecnología en la provincia de Santa Fe? Un ataque como fue de jerarquizar el Ministerio de Ciencia, un ataque como fue destruir el acuario del río Paraná, un lugar emblemático que ya tenía millones de visitantes, donde además se están muriendo, y quiero aprovechar para hacer una denuncia sobre este tema, se están muriendo más de 100 especies autóctonas de peces en el acuario del río Paraná por estar cerrado y desatendido por los técnicos que corresponden a una dinámica tan compleja como es sostener un acuario. Si es parte de un proceso de cerrar la Casa de la Cultura en la ciudad de Santa Fe y dejarla abierta solo para algunos eventos de protocolo, si es parte de cerrar otros espacios culturales y educativos al pueblo, si es parte de cerrar la redonda como de cerrar las escuelas. También me pregunto si esta pandemia es la justificación de todo lo que sucede. Porque la verdad, no vemos que estos mismos procesos se den en otras provincias de la Argentina, no vemos que estos mismos procesos se den en otros países. Es algo particular de la provincia de Santa Fe estar dejando de lado la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Es también la justificación la pandemia que desde marzo no se hayan respondido a las observaciones del Tribunal de Cuentas a 3 procesos concursales, en particular de las decenas que se han hecho en todos estos años. Es la pandemia lo que justifica que no se haya contestado observaciones absolutamente contestables y que para los que no conocen quizás
es algo dramático y sin embargo son parte de los procesos complejos atender esas observaciones del Tribunal de Cuentas, como lo es de hecho un concurso de miles de personas, expedientes muy engorrosos y complejos que llevan un montón de pasos hasta llegar al final, que es el festejo de la estabilidad laboral de los miles y miles de docentes de la provincia de Santa Fe. Ahora me pregunto, ¿por qué no se respondió? ¿Por qué no se respondieron esas observaciones del Tribunal de Cuentas que están desde marzo en los cajones del Ministerio de Educación? ¿Acaso existió la voluntad expresa de destitularizar trabajadores, de dejarlos sin ese derecho laboral? Si esto es así, entonces me pregunto qué futuro nos espera en la provincia de Santa Fe. Y quiero también hacer referencia a otras cosas que ya se dijeron en esta Cámara. Cientos de miles de chicos y chicas están ya fuera del sistema educativo. Algunas estimaciones de Flaxo hablan de 120.000 chicos y chicas. Los docentes hoy nos dicen que es el doble o es el triple de esta cifra por su actividad cotidiana y por lo que están viendo en la desvinculación de los y las estudiantes. Un reciente trabajo de CIPEC, una investigación muy seria que monitorea la vuelta a la escuela en toda la Argentina, nos dice que en Santa Fe volvieron 755 alumnos de los 800.000 que tiene la provincia de Santa Fe. O sea que estamos hablando de una presencialidad que abarca al 0,1% de los estudiantes de la provincia de Santa Fe. No hay acompañamiento ni hubo a los docentes durante toda esta pandemia. No se los ayudó a llevar adelante una tarea absolutamente compleja como fue la virtualidad. Y además de eso, hoy vemos que son agraviados. Y no son agraviados cualquiera de los docentes, son agraviados algunos grupos en particular, y me gustaría poner énfasis en esto también. Los docentes del sistema de formación profesional, los del Nueva Oportunidad, esos que pusieron el cuerpo todos los días, literalmente pusieron el cuerpo para que miles y miles de jóvenes que estaban en la calle, que estaban en situación de violencia, que estaban en conflicto con la ley, que estaban realmente en situación de altísima vulnerabilidad, pudieran adquirir un oficio y pudieran trabajar con esos docentes para tener otra perspectiva de vida. Otros docentes que están siendo atacados, los docentes innovadores, formados, preparados por las universidades, por la Universidad Nacional del Litoral, por la Universidad de Granada, por la Universidad Autónoma de México, para desarrollar el EMPA 1330, el EMPA del Vuelvo a Estudiar virtual. Una escuela que combina la tradición pedagógica de Paulo Freire, porque se ocupa específicamente de jóvenes y adultos, y combina esta tradición pedagógica revolucionaria con la tecnología del siglo XXI, y por eso precisamente ha sido premiada esta escuela a nivel internacional en toda Latinoamérica. A esos docentes, específicamente a esos docentes se está atacando, anulando estas resoluciones de designación. Docentes del EMPA 1330 que han trabajado sin descanso, no ahora, durante años en la virtualidad, que ahora todos los docentes sabemos que trabajar en la virtualidad es no tener horarios, es atender de día, de tarde y de noche los requerimientos de nuestros estudiantes. Docentes que vienen transformando la vida de sus estudiantes y específicamente de los estudiantes más vulnerados. Yo quisiera realmente que los diputados y diputadas de esta Cámara conocieran los resultados de este trabajo docente, que algún día que tengan tiempo pudieran visitar
los emprendimientos sociales del Nueva Oportunidad, esas cooperativas sociales que se fueron generando a partir del trabajo de estos docentes. Quisiera también que visitemos el EMPA 1330, con 5.000 estudiantes en toda la provincia de Santa Fe, con más de 1.000 graduados. La única escuela que funcionó con su normalidad durante todos estos años y siguió funcionando durante la pandemia. Que conozcamos las miles de historias individuales y colectivas que fueron absolutamente transformadoras en la vida de las personas y de cada uno de los estudiantes que participó de estas experiencias. Solo para contar una mujer mayor me decía ya hace unos meses que a partir de haber terminado en el EMPA 1330 se sentía segura de hablar en la mesa familiar, de opinar sobre los distintos temas que se abordaban en esa mesa familiar. Antes no se animaba, antes no se sentía segura, no tenía posibilidad de desarrollar esa habilidad. Y díganme si esto no es construcción de ciudadanía. Díganme si esta escuela no está construyendo ciudadanía en toda la provincia de Santa Fe, en cada rinconcito, con el camionero que está siguiendo su educación virtual en la ruta, cuando para en una estación de servicio y puede hacer la tarea, con las personas que están terminando la secundaria en la Puña Boscosa, con las personas discapacitadas que están imposibilitadas de acceder presencialmente a una escuela y sí pueden hacerlo con esta modalidad. Díganme si esto no es cambiar la vida de la gente. Y hoy, cuanto más necesitamos a estas personas, cuanto más necesitamos a estos docentes comprometidos, es cuando se vulnera su derecho a ser titulares en sus cargos y en sus otras cátedras. No son personas que entraron por la ventana, son personas que hace años que están trabajando con esta modalidad en el sistema educativo. Miren, la verdad que yo podría contestar una a una las objeciones del Tribunal de Cuentas, porque realmente son años de experiencia y de trabajo en educación. Se objeta que algunos no tienen título docente. Sí, algunos no tienen título docente, porque son herreros, porque son soldadores, porque son carpinteros, porque son peluqueras, docentes que durante años ejercieron su oficio y hoy están con toda la disponibilidad de formar con alegría a tantos jóvenes y a tantos adultos. Otros son profesionales, equipos psicopedagógicos, esenciales. ¿Cómo vamos a llevar adelante la inclusión socioeducativa? Una inclusión que está por ley, por la Ley Nacional de Educación, si no tenemos equipos especializados con trayectoria y con formación para esa inclusión socioeducativa. Esto había que contestar en marzo. Esto había que contestar en marzo ante la objeción de que alguien no tuviera un título docente. ¿Por qué no hay un escalafón abierto? Otra de las consultas del tribunal. Porque es un proceso de reparación histórica, tan fácil como eso, como decenas de procesos de reparación histórica que se han hecho por concurso en la provincia de Santa Fe, como se ha hecho con los equipos de educación sexual integral, que estuvieron durante años trabajando sin titularizar, y que el Estado tenía una deuda con ellos, y por eso se hizo un proceso de reparación histórica. Lo mismo para los docentes de coros y orquestas, que titularizaron en julio de 2019 y todavía figuran en el sistema del Ministerio de Educación como interinos. Todavía no se pudo hacer ese paso de transformar su situación laboral en el sistema. Todos, absolutamente todos, equipos de inclusión en la educación y de inclusión en la sociedad. Esto también había que contestarlo en marzo. En marzo había que contestarle al Tribunal de Cuentas que por hecho estaba sucediendo que era un proceso no de escalafón abierto, sino de reparación histórica, y tampoco se contestó.
No se hizo en ningún caso. Se prefirió quitar los derechos adquiridos. Se prefirió perseguir. Y no quisiera creer, sinceramente, no quisiera creer que es una situación de persecución política y macartista, porque hasta se habla de qué partido político es cada uno de los docentes. La verdad que una situación inédita también en la provincia de Santa Fe. Preguntarle a cada docente cuál es su filiación política. Parece increíble, pero lamentablemente en esta Cámara hoy tenemos que refrescar algunas ideas. Las titularizaciones son parte de los procesos paritarios. AMSAFE Provincial acaba de sacar un comunicado solicitando que se den de baja, que se deroguen estas 3 resoluciones en su asamblea de delegados. Además, estos mismos procesos paritarios son el resultado de años de lucha de los y las docentes santafesinos. La cultura es un derecho a lo público, a lo que todos y todas construimos y atesoramos. La ciencia y la tecnología del siglo XXI son parte del derecho colectivo y también son parte de la democratización del conocimiento. La educación es un derecho también para jóvenes y adultos. Y ya muchos estudiantes de estos 5.000 nos están preguntando qué va a pasar con su futuro. La gran pregunta es, ¿qué futuro le espera con estas decisiones políticas a la provincia de Santa Fe si todos estos derechos son avasallados? Y finalmente nos decía Paulo Freire, aprender es para nosotros construir, reconstruir, constatar para cambiar. Nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura de nuestro espíritu. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada.